Hola a todos. Hablemos de inyección de plástico. A ver, este proceso es, en esencia, un juego de fuerzas, pero de fuerzas brutales, y al mismo tiempo de una precisión milimétrica. Y justo en el centro de todo, el concepto clave es la presión. Si la dominamos, tenemos una pieza perfecta. Si no, bueno, tenemos un desecho muy costoso. Hoy vamos a meternos de lleno en esto. Cómo se calcula, cómo se controla. Vamos a pasar de lo que dicen los libros a lo que de verdad se hace en el taller. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Sale la pieza del molde y ahí están. Las marcas de rechupe, que no se llenó por completo, o esas rebabas molestas. Es súper frustrante, y ni hablar de lo que cuesta. Pues fíjense que detrás de casi todos estos problemas hay un culpable. Uno que a veces no vemos, una malísima gestión de la presión. Así que hoy vamos a ser de detectives y a encontrar el problema desde la raíz. Ok, este es el plan de vuelo para hoy. Primero vamos a entender qué es esa fuerza invisible del plástico. Después nos metemos a ver su anatomía, de qué se compone. Luego, las variables críticas que lo cambian todo. De ahí saltamos a la parte práctica, a calcular la presión perfecta y cerramos con lo mejor, cómo optimizar y solucionar problemas del día a día. Muy bien, empecemos por el principio. Hablemos de esa fuerza invisible, porque al final del día es la presión la que manda, la que de verdad decide la calidad de cada pieza que fabricamos. Y esta idea de verdad lo resume todo a la perfección. No se trata nada más de empujar plástico y ya. No. La presión de inyección es como el director de una orquesta. Si lleva el tempo perfecto, la pieza sale impecable. Pero si se equivoca en una nota, el resultado es un defecto. Así de simple y a la vez así de crucial. Ahora, esta presión de la que hablamos no es una sola cosa, ¿eh? No es una fuerza única y constante. En realidad, se compone de varias fuerzas diferentes que entran en juego en momentos distintos del ciclo. Vamos a analizarla, a ver su anatomía. Si nos ponemos técnicos, sí, es la fuerza por unidad de área. Pero en la práctica, ¿qué es? Es ese empujón súper preciso que obliga al plástico ya fundido a meterse en cada rincón, en cada detalle de la cavidad del molde, por más complicada que sea. Y aquí la tenemos desglosada. Para que se entienda fácil, pensemos que es como una carrera. La presión pico es el arranque, la explosión de velocidad para vencer la resistencia y empezar a llenar. Luego viene la presión de mantenimiento, que es más sutil. Es la que se queda ahí, asegurando que la pieza no se encoja y salgan defectos mientras se enfría. Y la contrapresión, bueno, esa es la resistencia que ponemos antes de la siguiente carrera, para asegurar que la dosis de plástico sea perfecta y homogénea. Ojo, la diferencia entre estas dos es fundamental. La de llenado es la fuerza bruta, el golpe inicial para llenar todo el molde rápido. Pero la de mantenimiento, aunque es más baja, es la que da el acabado fino. Es la que compacta bien el material y se asegura de que la pieza tenga las medidas correctas, evitando cosas como los rechupes. Bueno, ya entendemos de qué se compone la presión. La pregunta lógica ahora es, ¿y qué la afecta? Porque no es un valor fijo. Hay 3 variables críticas, 3 factores que pueden cambiar por completo el resultado. Todo, absolutamente todo, lo podemos agrupar en estos 3 pilares. Primero, el propio material, con sus características. Segundo, los ajustes que hacemos en la máquina, o sea, los parámetros del proceso. Y tercero, algo que no podemos olvidar, el diseño físico, tanto del molde como de la pieza que queremos fabricar. El material, claro, es el protagonista. Un polímero muy viscoso, imagínense miel espesa, va a necesitar muchísima más presión para moverse. En cambio, un material con un índice de fluidez alto, un MFI alto, se parece más al agua, va a necesitar mucha menos presión para llenar el mismo molde. Y luego tenemos la máquina y el molde. Por ejemplo, si subimos la temperatura, la viscosidad baja y necesitamos menos presión. Pero el molde es como una carrera de obstáculos. Canales muy largos, paredes muy delgadas, todo eso crea una resistencia gigante que obliga a disparar la presión para poder llenar la pieza correctamente. Ok, ya tenemos la base teórica bien clara. Es momento de pasar a la acción, de llevar todo esto a la práctica. Dejemos un poco los conceptos y vamos a los números, a ver cómo se calcula de verdad esta presión. Esta es la fórmula clave. Y que nadie se asuste, que es mucho más sencilla de lo que parece.
Su función es importantísima. Nos permite traducir la presión hidráulica que vemos en la pantalla de la máquina a la presión de inyección real, la que de verdad está sintiendo el plástico. Y créanme, son dos valores muy, muy diferentes. Y aquí está la receta, el paso a paso. Primero, se miden los diámetros del tornillo y del cilindro. Segundo, con eso calculamos las áreas. Tercero, ahora sí, aplicamos la fórmula usando la presión hidráulica. Cuarto, un paso vital, calcular la fuerza de cierre para que el molde no se nos abra por la presión. Y quinto, como siempre, le añadimos un pequeño margen de seguridad, un 10 o 20%. Y vean este ejemplo para que quede claro. Si la bomba de la máquina nos está marcando 150 kilos por centímetro cuadrado, la presión que en realidad le llega al plástico, después de la fórmula, es de 900, 6 veces más. Ver este número nos da una idea real de las fuerzas tan inmensas que estamos manejando. Saber calcular es la base, por supuesto, pero la verdadera maestría, el verdadero arte, está en usar ese conocimiento para optimizar todo, y, sobre todo, para solucionar problemas en tiempo real. Entremos a la fase final, la optimización. Piensen en esta tabla como una guía de diagnóstico rápido. ¿La pieza sale incompleta? Es un síntoma clásico de que falta presión. Hay rebaba por los bordes, seguramente hay un exceso de presión o la fuerza de cierre no es suficiente. Es, básicamente, una guía de acción inmediata para los problemas más comunes que nos encontramos. Y por supuesto, para quienes buscan llevar esto a otro nivel, hay herramientas avanzadas. Con software de simulación, se puede predecir cómo se va a comportar el plástico antes de siquiera cortar el acero del molde. O los sensores dentro de la cavidad que dan datos en tiempo real. Esto ya es la famosa Industria 4.0 aplicada directamente a la producción. Y bueno, hemos cubierto la teoría, los componentes, las variables, hasta el cálculo. Pero la pregunta final que queda en el aire es, ¿con la pura teoría alcanza para ser un maestro en esto? La verdad es que la fórmula nos da el punto de partida, pero la optimización real, la fina, nace ahí, frente a la máquina combinando el cálculo preciso con la observación y la experiencia. Porque al final, el dominio no está en la calculadora, sino en la capacidad de ver cómo esa fuerza invisible le da forma al resultado final.